¿Alguna vez te has detenido a pensar quién era Dios antes de la creación? ¿Cómo pudo nacer todo lo que conocemos desde el mismo principio? Imagina por un momento un vacío infinito, un abismo profundo y oscuro donde ni siquiera existía el concepto de tiempo, un espacio donde no había ni luz ni sombra, ni día ni noche, y mucho menos estrellas. ¿Cómo puede existir algo sin tiempo ni forma? En ese mismo vacío, un ser eterno, inconmensurable, comenzó a despertar. Pero, ¿quién era ese ser? Si no había creación, ni universo, ¿quién era él antes de ser conocido como Dios? Este ser, que ahora vemos como el principio de todo, en su origen no tenía nombre, ni historia, ni fin. No era un ser al que pudiéramos poner una forma o una figura. Era simplemente un misterio. El silencio absoluto. Pero el misterio no se detuvo ahí. Algo dentro de ese vacío comenzó a cambiar. Esa presencia incomprensible, invisible, comenzó a moverse. Y fue entonces cuando por primera vez la creación comenzó a tomar forma. Pero antes de todo eso, ¿quién era ese ser antes de que se llamara Dios? No había nada más que él. No había espacio, no había tiempo, solo una esencia pura que no podía ser medida por nada en este mundo. Algo que no solo es más grande que cualquier universo, sino también más profundo que cualquier pensamiento humano. Y en ese abismo sin forma, él decidió manifestarse. Pero, ¿de dónde vino? ¿Por qué existía allí en ese vacío infinito antes de que naciera todo lo que conocemos? En la oscuridad del universo primordial se ocultaba una verdad que ni siquiera los más grandes pensadores del mundo han logrado desvelar. Y es aquí, justo en este preciso instante, donde se empieza a escribir la historia que cambiaría el destino de todo lo que existe. Pero quédate, porque este misterio está mucho más cerca de lo que imaginas. Y entonces, en ese vacío primordial, comenzó lo que llamaríamos la primera chispa. Una chispa de pura energía, capaz de transformar el caos en algo que jamás habíamos imaginado. Pero, ¿cómo se originó esa chispa? ¿De dónde vino esa energía si ni siquiera había leyes que regían el espacio? La respuesta está envuelta en misterio. Algunos dicen que era una conciencia despierta, una presencia que, por razones desconocidas, decidió que el vacío ya no sería suficiente. Quizás, en algún momento, esa esencia infinita sintió la necesidad de expandirse, de crear, de llenar el abismo con algo más que su propia existencia. Y si esa chispa no fuera simplemente una explosión, y si fuera el susurro de algo mucho más grande que nunca podemos comprender, si Dios en su forma primordial no era Dios como lo conocemos ahora, entonces, ¿qué era esa esencia antes de que todo fuera creado? Quizás fue solo un pensamiento, una idea pura, suspendida en la oscuridad del vacío, una idea que comenzó a gestarse a través de lo inexplicable, como una semilla que aún sin ser vista se prepara para dar vida. Pero aquí está el mayor misterio. Todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos está basado en algo que existió mucho antes de la creación, algo que no tiene forma, ni principio ni fin, pero que es la raíz de todo lo que conocemos. Y esa chispa, ese primer destello de conciencia, comenzó a expandirse, y de ella surgió el primer paso hacia el caos y hacia el orden. Y en medio de todo eso, Dios comenzó a tomar forma. Pero la gran pregunta sigue flotando en el aire. ¿Quién era Él antes de tomar forma? ¿Antes de ser conocido por su nombre? Esa chispa, esa energía primordial, estaba destinada a dar origen al universo entero, pero su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. Pero lo que estás por descubrir cambiará por completo lo que creías saber sobre la creación. ¿Qué ocurrió en ese vacío antes de que el universo comenzara a tomar forma? Si Dios no era Dios, entonces, ¿quién estaba realmente en el origen de todo? Quizás la respuesta no sea tan sencilla como pensar en un ser con voluntad o plan. Quizás, solo quizás, al principio solo existió el deseo de ser, un deseo primitivo, primordial, que más allá de nuestra comprensión de la existencia, solo ansiaba existir. Imagina por un momento, la presencia de lo que hoy entendemos como Dios no era una entidad consciente ni con un propósito
propósito claro. No era un Dios que pensara en crear, sino una esencia que simplemente emergió del vacío, del caos. Un ser que no tenía nombre ni forma, sino solo una pulsión, una vibración de energía pura. En ese momento, la creación aún no existía, pero el potencial de todo lo que sería estaba dentro de esa chispa inicial. Fue ese deseo de existir, de ser más que vacío, lo que provocó una reacción. El primer resplandor de luz, el primer cambio en la oscuridad infinita. ¿Qué vino después? Tal vez ese primer resplandor fue la esencia de lo que hoy entendemos como la palabra. Esa energía transformadora, capaz de moldear la realidad misma. En ese momento, la palabra fue dada a la luz, y la luz trajo consigo la creación del orden. Pero aún quedaba la gran pregunta: ¿quién sostenía el poder para dar forma a ese caos? La respuesta está en ese primer momento, en la esencia misma de lo que no podíamos ver ni entender. Un ser cuyo poder no era de control, sino de creación. Y fue de ahí, en esa inmensa oscuridad sin forma, que surgió el principio de todo lo que ahora conocemos. El caos, el vacío y la nada misma fueron los elementos que Dios, en su esencia primordial, tocó para dar vida al mundo. No lo hizo por mandato, ni por necesidad, sino por el simple hecho de que ser era lo único que podía hacer en ese momento. La creación no comenzó con una mano divina esculpiendo el universo, sino con un susurro silencioso del deseo de existir. Pero, ¿qué pasaba con ese ser antes de que tomara conciencia de su poder? ¿Realmente era consciente de su existencia o simplemente vivía en el vacío hasta que algo despertó dentro de él? Lo que sucedió a continuación podría cambiar tu visión del origen del universo para siempre. En el momento en que ese ser, antes de ser llamado Dios, comenzó a despertar, no lo hacía de la manera que nosotros entendemos como despertar. No hubo un ajá de conciencia, ni un acto deliberado de creación. No era un ser que, al ser consciente de sí mismo, decidiera de inmediato moldear el universo. En su lugar, había un tipo de conciencia latente, una presencia que simplemente estaba. Pero en esa quietud, en esa absoluta quietud, algo comenzó a surgir, algo mucho más allá de lo que las palabras pueden describir. Es como si el ser hubiera comenzado a sentir la vastedad del vacío a su alrededor, y con ese sentir, algo comenzó a moverse en su interior. Era como una vibración, como un eco distante de algo que aún no existía, pero que debía nacer. En este momento, ese ser todavía no tenía ni nombre ni forma, pero poseía algo aún más poderoso, un principio primordial que ni el caos ni la oscuridad podían aniquilar. Este principio era la semilla de todo lo que vendría después. Imagina por un momento, si Dios, antes de ser quien es, no tenía conciencia de sí mismo, si no poseía el concepto de lo que sería, entonces, ¿cómo pudo entonces haber creado todo lo que conocemos? Tal vez no fue un acto consciente, tal vez la creación fue solo un reflejo de esa presencia primordial, un reflejo de su propia necesidad de ser más allá del vacío. Lo que comenzó como un deseo de existencia terminó transformándose en un impulso creador tan grande que ni la oscuridad más profunda pudo contener. Como una chispa que se expande en un universo en blanco, de repente una idea fue sembrada en la vastedad de la nada, y esa idea, al igual que la luz penetrando la oscuridad, dio lugar a la materia, al tiempo, al espacio. La realidad tal y como la conocemos no nació de una necesidad, sino de una vibración primordial, un deseo implícito de que todo lo que existe debía ser, y de este primer susurro de vida, la creación cobró forma. Pero la pregunta persiste: ¿quién era ese ser antes de que decidiera crear todo esto? ¿Por qué eligió existir? ¿O acaso no fue una elección, sino una consecuencia inevitable de su propia esencia? Y si esa esencia no era Dios como lo entendemos, sino algo mucho más cercano a lo que llamamos la fuente de la vida, algo tan antiguo que desafía toda comprensión humana, al comenzar a expandirse, esa vibración primordial no era algo que pudiera ser comprendido por nuestra limitada percepción. No era una onda de energía que se propagaba, sino algo mucho más profundo, un principio que hacía que la realidad misma comenzara a adquirir forma. Y en ese momento, algo increíblemente complejo comenzó a suceder. El universo, tal y como lo conocemos, comenzó a estructurarse. Ahora, imagina esto: una fuerza tan primordial, tan vasta, como una mariposa moviendo sus alas, comienza a dar forma al caos. No era un acto de control, sino una consecuencia del mismo impulso de ser. En este principio, en ese primer movimiento, el concepto de orden comenzó a formarse de la nada. Las primeras partículas se unieron y formaron los elementos más básicos de la materia. Pero aún más sorprendente fue la aparición del tiempo y del espacio, dos conceptos que ni siquiera existían antes. De repente, el vacío ya no era solo vacío, había algo que podía percibirse y que comenzaba a dar sentido a lo que antes era incomprensible. La creación entonces no fue un acto meticuloso, ni una obra de arte en el sentido en que lo entendemos. Fue un acto puro, originado por una necesidad innata de existir y reflejarse. Pero lo más inquietante de todo esto es que creación no vino de un lugar con un propósito, ni de una mente que decidiera hacerlo. La creación surgió del caos, de la energía pura que buscaba ser más, que quería expandirse más allá de su propio ser. Y tal vez esa misma energía continúa expandiéndose, buscándose a sí misma en cada rincón del universo, en cada rincón de nuestra existencia. ¿Qué significa todo esto? Que la creación no es un
un acto único ni aislado. La creación es un proceso continuo, algo que sigue evolucionando, expandiéndose, transformándose, siempre en busca de algo más. En el fondo, esa energía primordial que dio origen al universo sigue existiendo en nosotros. ¿Quién somos? Sino una chispa de ese primer impulso de vida. Somos la continuación de esa expansión sin fin. Pero aquí está lo realmente perturbador. Si la creación nunca se detuvo, ¿quién dice que nosotros no somos parte de un ciclo mucho más grande que no hemos podido comprender? El universo sigue en expansión, pero ¿y nosotros? ¿Hemos alcanzado la conciencia de lo que somos o seguimos siendo parte de un ciclo mucho mayor que no somos plenamente conscientes?